Muy buenas, hermanos, amigos, familia, reciban un cariñoso saludo, dando gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad que nos da de volvernos a encontrar frente a la palabra de Dios entre los vivos y poder hacer algo todavía para el Señor, aquel que lo hizo y lo dio todo por nosotros. Lo menos que podemos hacer es consagrar nuestra vida, el resto que nos quede, y servirle y seguirle, que es lo más importante también. Así que estamos bien agradecidos a Dios, pidiendo por la salud y todos los que estén por ahí delicados de salud y toda esta cosa. Pidiéndole al Señor para que restaure vidas y haga la obra que Él tiene que hacer. Agradecido también por las personas que apoyamos, los que nos ayudan a apoyar la obra misionera. Estamos comprometidos con la obra misionera. El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y la cuestión es ir y hacer discípulos a todas las naciones. Nosotros, unas veces no podemos, otras no queremos, pero hay quienes sienten el llamado, el toque de Dios para salir y hacer la obra donde sea. Pero necesitan apoyo para hacerlo y hacemos lo más fácil, que es darles dinero. Una ofrenda se les da mensualmente, que no nos falte. Entonces lo más fácil es dar eso. Pensamos a veces que estamos haciendo la parte más difícil, pero no. Ellos cogen eso y con eso para el alimento y lo que necesiten para su familia y todo. En una ocasión que estábamos construyendo, un hermano me dijo, necesitamos dinero para terminar, ¿por qué no unos 2 o 3 meses no le enviamos la ofrenda a los misioneros? Y le dije, y piensa que esto va a sobrar. Ahora, si piensa que es mucho lo que le estamos dando, yo puedo retirarles el apoyo que tienen los misioneros y dárselo a usted para que vaya y haga lo que ellos están haciendo. Entonces ahí sí, la cuestión no es tan sencillo, pero hay quienes van. Lo más importante es que nosotros estamos sembrando ahí, donde ellos estén sembrando la palabra de Dios. La cosecha también la vamos a recibir, somos parte de esa cosecha nuestra por lo que apoyamos. Así que muchas gracias y bendiciones para todos. Bueno, oremos y empezamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo el Señor, nos acercamos con gratitud en nuestro corazón siempre, Señor, porque usted ha sido, es y será siempre bueno. Gracias por estar tan pendiente de nosotros, por manifestarse en las grandes y pequeñas cosas que hacemos, Señor. Que lo tomemos en cuenta también, Señor, no solamente cuando estamos en apuros y dificultades que nos acordamos de usted, sino en lo mejor, en todo tiempo, Señor. Gracias por la ayuda, por el apoyo que yo siento de usted, Señor bendito. Gracias. Gracias por la palabra que nos dejó, que no nos dejó a nuestra propia imaginación, sino que todo está escrito, está dicho y está hecho. Y lo que tenemos es que leer y obedecer esta palabra. Muchas gracias, Padre, y pidiendo que el Espíritu Santo que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que nos enseñe, nos recuerda y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. Venimos hablando del ejemplo que nos dejó Cristo, el Señor. Dijo, ejemplo les he dado para que sigan mis pisadas, para que hagamos lo mismo nosotros. Y hoy quiero enfocarme en el Espíritu Santo, porque dice acá en Lucas, vamos a abrir en Lucas capítulo 4, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Yo creo que esto era todo un espectáculo, Jesucristo, y la gente disfrutaba mucho también verle.
La gente se madrugaba a las grandes multitudes para seguirle y escucharlo. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y esto es muy importante, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero necesitaba el Espíritu del Señor para empezar su ministerio. Él me envió, pero también me equipa, me da todo lo que yo necesito para poder hacer la obra. Y es un ejemplo que nos deja tremendamente que aún Él, siendo Dios, necesitó el Espíritu Santo para iniciar la obra aquí, el ministerio. Estando en la condición de hombre, necesitaba el Espíritu Santo. Una vez que recibió el Espíritu Santo, Él comenzó el ministerio, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Cómo sería extraordinario poderla escuchar una prédica así o leyendo esto? Está hablando de él mismo, se está cumpliendo esto. Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Extraordinario. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo del carpintero? El hijo del carpintero. Así que el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí en Mateo, donde nos habla un poco más claro, en Mateo capítulo 3, versículo 13 en adelante, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado. Es un ejemplo que yo siempre lo he tomado porque no es tan sencillo que la gente crea en Jesucristo y se bautice y todo. Pero él, nadie fue a buscarlo. Él vino y se presentó donde Juan: aquí estoy para que me bautice. Esto es un ejemplo tremendo, y aunque él no debería haberse bautizado ahí, pero lo hizo, dejándonos ejemplo. El versículo 4, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Es un ejemplo de obediencia a la palabra de Dios, y yo necesito, podía decir él, necesito el Espíritu Santo para comenzar la obra que Dios me ha dado. Así que, porque así conviene que cumplamos toda justicia, porque toda injusticia es pecado. Y en Lucas capítulo 7 habla mucho de los fariseos y escribas, que no justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan, y desecharon todos los designios de Dios que tenía para ellos. No justificaron a Dios bautizándose los líderes religiosos, pero los publicanos, el pueblo y ramera justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Y Cristo dice: deja, que conviene que cumplamos toda justicia.
Esto es ejemplo de obediencia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, dice en Lucas capítulo 4. Por cuanto me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Yo necesitaba ser ungido con el Espíritu Santo, podría decir él, para iniciar. Y yo no entiendo cómo algunos que andan compartiendo la palabra y ni siquiera creen que el Espíritu Santo es Dios ni nada, entonces digo, ¿en el poder de quién se está haciendo esta obra? Porque si no es el Espíritu Santo, esa es una fuerza, un poder que hay. Si no es, entonces, ¿en quién? ¿O quién es el que está haciendo la obra ahí? Porque necesitamos es el Espíritu Santo de Dios. Y cada predicador y cada servidor de Jesucristo y seguidor de Jesucristo debería examinarse y decir verdaderamente, yo tengo el Espíritu Santo. Porque si no es Él el que está haciendo la obra, aquí estamos haciendo la obra en la carne y no vamos a hacer nada. Cristo les advirtió a sus discípulos que esperen que la promesa del Espíritu Santo sobre ellos, que no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Así que Jesús se sometió al bautismo de Juan, fue al Jordán, fue bautizado. Cuando salía del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. El Espíritu del Señor está sobre mí. Necesitaba, porque el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento y para perdón de pecados. Dos cosas que Cristo no tenía, de qué arrepentirse ni tampoco pecó. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 21 dice la palabra: al que no conoció pecado, al que nunca practicó el pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, o para que pudiéramos ser justificados delante de Dios por medio de la muerte y la resurrección de Cristo. Sin embargo, nos dejó ejemplo, se sometió a él. Y mucha más autoridad tiene él cuando dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto tiene mucha autoridad. Él se sometió al bautismo de Juan, que no es lo mismo que él habló. Tiene mucho más poder y autoridad Cristo que Juan. Y él nos dejó el ejemplo para que ninguno tenga pretextos ni nada de eso. Así que el Espíritu Santo vino sobre él una vez que fue bautizado, salió luego del agua, vio descender el Espíritu Santo en forma de paloma que se posó sobre él. Y dijo en Lucas 4, 17, 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, aquí donde estamos, en el versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo. Es que si no tenemos el Espíritu, no hacemos nada. El mismo Cristo dijo en Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, Él convencerá al mundo. Incluso Él lo necesitó. ¿Cuánto más nosotros? Así que Jesús, lleno
del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Y conocemos la historia, la tentación de Jesús aquí, cómo lo tentó el diablo. Pero yo pienso que si él sin el Espíritu Santo no habría pasado la prueba tal vez. Es que está en la condición de hombre, igual que yo, 100% hombre y 100% Dios, es lo que se dice. Pero como hombre necesitaba el Espíritu Santo, el poder y la fortaleza del Espíritu Santo, para poder resistir y para poder hacer la obra. En el versículo 14 de Lucas 4 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Volvió en el poder del Espíritu Santo. Ahora es una fortaleza tremenda, y por algo Él les decía acá en Hechos capítulo 1, en el versículo 4 les dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Creo que es Lucas 24, 49, ahí creo que les dijo que la promesa del Espíritu Santo, y que no se fueran de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder desde lo alto. En el versículo 8 dice, versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él les podía decir: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ese es el poder que está obrando en mi vida acá. Él es el que hace la obra. Él es el que convence. No somos nosotros. Nosotros no convencemos a nadie. Yo pienso en Noé, unos 120 años, mientras preparaba el arca. La gente vendría a preguntar y de todo, pero les diría: viene un diluvio, y tal vez les diría: él es llamado pregonero de justicia, así que tuvo que estar predicando también, pero no convenció a nadie. Apenas su familia fue la que entró, 8 personas. Pienso en Lot, allá en Sodoma. Igual interviene el tío Abraham para tratar de evitar que sea destruido Sodoma y todo esto, pero no se hallaban ni 10 justos. ¿Y cuánto tiempo estuvo el justo Lot? Habla el apóstol Pedro. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí? Y ninguno. Ni los yernos, los que se iban a casar con sus hijas, le creyeron lo que hablaba él cuando les dijo: salgamos porque va a ser destruido. Entonces es muy difícil. Por algo nos dejó el ejemplo: esperen que reciban el Espíritu Santo. La cuestión es cuándo recibimos el Espíritu Santo y dónde. Porque muchas veces ni sabemos. Pero aquí en el libro de los Hechos y en el caso de Jesús, fue después de ser bautizado, al salir del agua, recibió el Espíritu Santo. Entonces esto es muy importante lo que vemos acá, y especialmente el Espíritu Santo, y tenemos que saber dónde y cuándo lo recibimos. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo? Para empezar a hacer la obra. Así que les dice: van a recibir poder para que puedan hacer la obra, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y ahí sí, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
vino el Espíritu Santo y transformó estas personas. Ya no volvieron a ser los mismos, fueron transformados completamente, porque ya no eran ellos, sino el Espíritu Santo que estaba allí, el que hacía la obra a través de ellos. Aquí en el capítulo 2, cuando ya vino el Espíritu Santo, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica un tremendo sermón y como 3,000 personas creyeron y fueron bautizados. ¿Pero por qué? Porque ya estaba el Espíritu Santo, que era el que convencía. Pedro hablaba y era el Espíritu Santo, convenció a esta multitud, que le dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo es el que hace esta obra. Se compungieron de corazón. Dice: bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y veo que el Espíritu Santo va de gancho con el bautismo. Pero bien, esto no lo entienden ni lo creen todos, pero yo sí le creo a Cristo lo que Él dice. Bien, pasando al capítulo 10 del libro de los Hechos. Vamos a leer desde el versículo 34. Hechos capítulo 10, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, porque aquí se convierten los primeros gentiles. Este es el caso de Cornelio y la gente que vino. Que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Versículo 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esto es lo que está en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, a predicar el Evangelio, el año agradable del Señor. Entonces Pedro hace mención de esto. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Es que una vez que tenemos el Espíritu Santo, Dios está en nosotros y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Y la obra que uno puede hacer es extraordinaria cuando Dios toma, el Espíritu Santo de Dios lo toma a uno, como tomó a estos hombres el día de Pentecostés y los transformó de uno. Entonces dice que anduvo haciendo bienes. Y esto es el ejemplo que nos sigue dejando. Por todo lado vemos ejemplos. Él se preocupaba de los hambrientos, le multiplicaba los panes, de los enfermos, de los que estaban endemoniados, de cualquier situación. Se preocupaba de no enviar a la gente, a las multitudes, después de estar 2 o 3 días en campaña con él, escuchando la palabra de Dios. Y cuando los discípulos dijeron: despáchelos para que vayan y compren pan por las aldeas, por alguna parte, dice: no. Algunos han venido de muy lejos y se desmayarán por el camino, porque Él es el único que sabe desde dónde han venido, y si los envío sin comer, se desmayarán por el camino. Anduvo haciendo bienes, no le hizo mal a nadie. No hubo engaño en su boca. Extraordinario era,
pero ungido con el poder del Espíritu Santo, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. A todos los atendió. El único que tiene la respuesta a todas las preguntas, solución a todos los problemas. Y todo lo ha hecho bien. Y dice en 1 de Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él, en Cristo, debe andar como él anduvo, y nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Primero, el Espíritu Santo, que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros, para empezar a hacer la obra del Señor, para que nuestra obra, todo el ministerio que se tiene, no esté fundado en la fuerza nuestra, sino en el poder de Dios, porque nadie será fuerte en sus propias fuerzas. Creo que el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 9. Ninguno será fuerte en su propia fuerza. Pablo decía en Filipenses, capítulo 4, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos da la fuerza y esa es la que necesitamos. Así que ejemplo nos ha dejado. Que no iniciemos un ministerio, que no salgamos sin el Espíritu Santo. Que no salgamos a hacer la obra en nuestra propia fuerza, sino en el poder de Dios. Bien, nos despedimos bendiciendo al Estado de Israel. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por aquellos países donde alguno de nuestros familiares se encuentre, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador donde Dios me tiene, el mejor, y por nuestro presidente Daniel Noboa, por sabiduría y prudencia que él necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo del Señor dijo, amén.